Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Cristian. Quiero contarles lo que me sucedió cuando yo tenía 12 años. Una serie de acontecimientos que muy poca gente me cree. Desde niño tuve siempre una conexión diferente con lo sobrenatural. Recuerdo la primera vez que me pasó. Estaba en la casa de mis abuelos, una antigua casa colonial en el centro histórico, en el barrio de San Juan. Era el cumpleaños de mi abuelo. Cumplía 80 años y estaba muy decaído y triste. Mi tío había muerto con 30 años en un accidente. Él trabajaba de albañil y cayó de un andamio desde el 5º piso. Mi abuelo era muy cercano a él. Además, él era el que alegraba las fiestas. Siempre tenía buen humor y sacaba a bailar a todos. Incluso yo, con 12 años, me daba cuenta de la falta de esa energía en cualquier reunión familiar. Después de comer el pastel, mi abuelo cogió un pedazo grande con una frutilla encima y lo puso sobre una mesita en la sala donde tenía un cuadro de la Virgen. «Este es para mi hijo», dijo mientras sollozaba un poco. El pastel se quedó allí, estático. Nadie dijo nada. Esa noche, yo me quedé a dormir en la casa de mis abuelos con mi mamá. Me desperté en la noche con muchas ganas de ir a orinar. Mi madre me lo había advertido, pero había tomado demasiadas gaseosas. La casa de mis abuelos nunca me había dado miedo, pero era gigantesca. Tenía un patio central y como 10 cuartos. Mi otro tío y algunos primos mayores vivían allí con sus parejas e hijos. Esa noche crucé por el patio al baño y todo bien. Me sentí relajado, pero cuando iba volviendo al cuarto, vi una sombra, como la de un hombre, ingresando a la sala y, de repente, se prendió la luz. Pensé que quizás era mi abuelo o alguno de mis primos, así que fui a ver. Cuando me acerqué a la puerta me envolvió un frío helado. Cuando al fin entré, me llegó un escalofrío al cuerpo. Sentado en el sillón, junto a la mesita de la Virgen, estaba mi tío, el que había fallecido, con el pastel en la mano. Me miró y se sonrió. La verdad, no sentí miedo. Más bien sentí como una calma y paz. Entonces las luces se apagaron y el plato cayó al piso y se rompió. Hizo ruido y mis abuelos bajaron. Vieron el plato en el piso. Mi abuelo se sonrió. «Eres igual que tu tío. Él sabía venir en la noche y se robaba los postres». Mi abuelo se rió, como no hacía desde hacía mucho tiempo. Esa fue la primera vez que vi un fantasma. Se lo conté solo a mi mamá. Mi mamá dijo que sí me creía, pero realmente no creo que lo haya hecho. Después de aquella vez, cuando dormía en mi cuarto, siempre me despertaba de madrugada. Escuchaba 3 golpes en mi puerta, como si alguien llamara, pero nunca había nada. Cuando yo tenía 15 años, volvió a pasar algo muy extraño. Una madrugada me desperté. Lo de los golpes no había pasado hace mucho tiempo. Entonces escuché los golpes, 3 golpes fuertes. Salí a abrir la puerta. Eran como las 2 de la mañana. Cuando abrí, 2 enormes ojos amarillos me miraban. Un ser con una sonrisa cortada y desfigurada. Era muy horrible. Cuando desperté estaba en el piso de mi cuarto, frente a la puerta, y tenía la boca llena de espuma. Mi madre aún no despertaba. Cuando corrí a su cuarto, allí estaba ese ser, parado justo frente a su cama. Solo se sonrió y desapareció. Sé que muchos no van a creer lo que me pasaba, pero ese ser tan horriblemente desfigurado parecía querer advertirme algo malo que estaba a punto de pasar. Me fui al colegio sin decir nada. Yo estudiaba en el Colegio Mejía. En esos tiempos era un muy buen colegio. Todo esto me sucedía en el año 1984. Cuando volví aquella tarde a casa, me encontré con una situación muy difícil. Fuera de la casa había una ambulancia. Mi madre había sido apuñalada por un hombre adicto de la calle. Al hombre lo sostenían 2 policías. Cuando lo vi, tenía unos enormes ojos amarillos, como si no hubiese dormido, y una boca enorme. Era parecido a esa criatura que yo había visto. Se me quedó viendo fijamente. Luego se sonrió y, de repente, todo cambió. Sus ojos se le fueron aquel color amarillento
y su sonrisa ya no parecía tan macabra. El hombre comenzó a llorar, a decir que no sabía lo que pasaba, que no sabía lo que había hecho. Fue entonces que una idea rondó mi mente. Aquella criatura que yo había visto en la noche, aquel ser demoníaco, había entrado en el cuerpo de aquel vagabundo. Había ingresado a mi casa y le había hecho daño a mi madre. Y luego, en el mismo momento en que lo vi, se había separado de aquel cuerpo. Eso era lo que yo sentía o pensaba. Mi madre no murió, pero estuvo hospitalizada durante varias semanas. Fui a quedarme en la casa de mis abuelos. Allí fue donde todo comenzó. La primera noche me despertó un ruido extraño. Eran 3 golpes, pero no en mi puerta. Se escuchaban lejos. Esta vez no quise acercarme. Me quedé en la cama y seguí durmiendo. Entonces nuevamente me desperté. Los 3 golpes se sentían más cerca, justo fuera de mi puerta. Esa noche la luna reflejaba sombras. Debajo de mi puerta se vio la sombra de alguien que se paraba. Primero fueron los golpes, luego rasguños, pero nunca se abrió la puerta. Después me quedé dormido. Debieron ser como las 5 de la mañana cuando mi abuela entró en mi cuarto. Me preguntó si yo lo había visto. Me quedé pensando y asentí con la cabeza. Entonces me confesó algo que parecía imposible. Mi abuelo, cuando había fallecido mi tío, a causa de todo el dolor que sentía, había acudido a una bruja. Le había pedido que le devolviera a mi tío, y la bruja le había pedido muchísimo dinero, pero le había dicho que sí podría hacerlo. Mi abuela se enteró muy tarde. Mi abuelo había aceptado. El pacto de la bruja sería que el espíritu de mi tío entrara en mi cuerpo. Mi abuelo había aceptado, creyendo que podría hacerlo. Mi abuela se había enterado muy tarde. Cuando yo era niño, lo había hecho. Fue por eso que esa noche vi a mi tío. Pero no era en realidad él. Era un ser demoníaco disfrazado, un ser que me había estado persiguiendo por mucho tiempo. Mi abuela había hecho otro trato con esa bruja para protegerme. El demonio no podía entrar en mí, pero sí me acechaba. Mi abuela me dijo que la única manera de deshacerme de eso era ir con una monja que ella conocía, una monja santa de un convento. Mi abuela me contó que ella pensaba que aquel ser ya no estaba conmigo, hasta que lo escuchó esa noche. Mi abuela me llevó ese mismo día donde la señora del convento. Ella me dio la bendición y me dio la comunión. Solo eso hizo falta. No hubo gritos ni exorcismos, un simple acto de alguien santo. Nunca volví a escuchar nada en la noche ni ver nada sobrenatural, pero sí me queda esa experiencia. Sé que muchos no van a creer esta historia, pero algunos otros que hayan pasado por algo parecido sabrán que es cierto, que el mal sí existe y se manifiesta de muchas formas. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.